Muy buenas noches a toda la comunidad RDLN. Esperamos encontrarles del mejor humor para escuchar las siguientes historias de encuentros con el mundo de lo paranormal. Hoy tenemos relatos muy distintos entre sí, algunos aterradores, otros simplemente misteriosos, pero todos tan extraños que nos harán cuestionarnos si lo sobrenatural realmente está en todo momento en contacto con nosotros. Te recomendamos ir por un café, un mate, un té, ponerte cómodo y dejarte llevar por las siguientes historias. Mi nombre es Uriel Reyes y te doy la bienvenida a los siguientes relatos de la noche. Hola Uriel y a toda la comunidad. Soy de Ecuador y sigo tus relatos desde hace 10 meses. Durante este tiempo he buscado el momento adecuado para contar mi historia. Y esta noche por fin ha llegado. Esto sucedió hace 9 años aproximadamente, cuando era estudiante de emergencias médicas. En aquel entonces tenía 18 años y me encontraba en primer semestre cuando debíamos realizar prácticas en la morgue. Recuerdo muy especialmente aquella ocasión en que me tocó hacer la autopsia a 3 cuerpos. 2 de ellos quedaron muy grabados en mi memoria. Uno era un hombre de complexión robusta, muy alto. El otro era un niño de aproximadamente 10 años. Previo a realizar las autopsias, yo solía dedicar una oración y pedirles permiso para abrir su cuerpo. Durante el proceso todo marchó perfectamente normal, y ese turno terminó a las 7 de la noche aproximadamente. Después de esto regresé a mi casa, tomé una ducha, comí algo e inicié mis tareas. Era un proyecto largo donde debía presentar cada músculo del cuerpo humano, y mientras dibujaba cada uno de ellos transcurría la noche, y así casi sin darme cuenta, el reloj marcó las 3 de la mañana. Me sentía cansada, pero debía terminar ese trabajo. Junto a mi escritorio había un sillón, y fue sumamente extraño lo que empecé a sentir, pero era clara la certeza de que no estaba sola en la habitación, de que había alguien en ese sillón a mi lado, pero no me atrevía a voltear. De reojo ya podía verlo. Había un hombre muy alto, robusto, sentado con las piernas cruzadas y con su cabeza mirando hacia mí. Los brazos reposaban en los costados. No era mi imaginación. Podía verlo ya con el rabillo del ojo. Lo único que me quedaba era convencerme de que estaba alucinando, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, de que era el cansancio nada más, algo que tenía que ignorar. Al menos tenía que intentarlo, así que continué con mis dibujos. Pero esa presencia era cada vez más fuerte. Sentía que me incitaba a que volteara a verlo, como si lo necesitara. Empecé a sentirme nerviosa ante esa mirada cada vez más fuerte, más intensa que sentía. Sin embargo, no era capaz de voltear mi vista hacia aquel sillón. Puse música para distraerme y subí el volumen. Siguieron transcurriendo los minutos y de pronto, al finalizar una canción, en ese pequeño espacio de silencio en lo que comenzaba la siguiente, una respiración cercana, apenas sobre mi hombro. Una respiración tan suave como la de un niño, como si estuviese detrás de mí observando lo que hacía. En ese momento ya no pude ignorar más lo que estaba sucediendo, y un frío terrible me recorrió el cuerpo. No podía seguir en el estudio, y entonces lentamente empecé a guardar todo lo que estaba utilizando, dejando hasta el final la música que se estaba reproduciendo. No quería volver a escuchar esa respiración. No podía. Al terminar de guardar todo, apagué mi portátil y sin regresar a ver ni al sillón ni hacia atrás, salí de ahí. Apagué la luz y cerré la puerta y sentí como esas 2 entidades me siguieron hasta mi casa. Sin dejar de lado ese sentimiento que rondaba mi cabeza, ingresé a mi habitación y decidí seguir el consejo que mi madre me dio desde el primer turno. Hija, tienes que rezar y pedirle a Dios para que esas almas descansen en paz. Cerrando mis ojos así lo hice, y además, como si estuviera hablando directamente con esas 2 entidades, les pedí que se marcharan.
Les agradecí el haberme permitido realizar mis prácticas en sus cuerpos. Les dije que era por un bien mayor, y finalmente les agradecí por haberme acompañado aquella noche. En todo este tiempo no he podido encontrar una explicación de por qué estos dos entes me siguieron aquella noche, y cada que lo recuerdo, no puedo evitar que un escalofrío recorra mi cuerpo. Actualmente, cada que voy a trabajar con un cuerpo, emito la oración para que puedan descansar en paz, pero no estoy segura si alguno me ha vuelto a acompañar a casa. Hola comunidad, espero que estén descansando mientras escuchan estos relatos, ya que a mí en lo personal me gusta ponerlos antes de dormir. Siento que así es como puedo concentrarme más, y mi mente no va a pensar en nada más que en esas historias. La experiencia que voy a compartir en esta ocasión es aterradora, pero también bastante extraña. Le pasó a mi mamá y a sus hermanos, mis tíos. A todos les he preguntado su versión, y todos, mis 6 tías y mis 3 tíos, coinciden con la misma historia. No entiendo cómo podrían haberse puesto de acuerdo, así que eso me hace creer en la veracidad de este relato. Se comenta que la casa en que vivieron su niñez y adolescencia estaba construida en un terreno utilizado anteriormente para rituales indígenas. El ambiente en el lugar siempre se sintió muy pesado, era notorio. Hasta el día de hoy mi abuela y los hijos de una tía que murió viven ahí. Mis tíos describen que de pronto, cada que iban en la noche a la sala, ubicada justo al lado de la puerta principal, se veía un muchacho sentado en uno de los sillones. Todos lo vieron vestido igual, pantalones azules, camisa negra y una gorra roja que, curiosamente, no les dejaba ver su rostro. Las primeras veces que lo vieron, mis tíos simplemente pasaban hacia el comedor. No asimilaban que hubiera alguien más ahí, y solo hasta después de un segundo se daban cuenta de lo que acababan de ver, de esa presencia, y volvían para prender la luz, para comprobar que aquel muchacho ya no estaba. La aparición se hizo presente por varios días. Todos pudieron verlo con excepción de mi tío Gerardo. Nadie se preocupó de más porque algo les hacía sentir que aquel joven no era malo. Por alguna razón no les daba miedo, a diferencia de otros de los fantasmas de aquella casa. Un viejito de ruana y sombrero. Este sí se le apareció a todos los hermanos. Se aparecía afuera de los cuartos, afuera de sus ventanas. Nunca les habló ni les dijo nada. Parecía ignorar la presencia de los vivos por completo. Hasta una noche en que le habló a mi tío Gerardo. Este le contó a sus hermanos que una noche algo lo despertó en la madrugada. El viejito estaba sentado al lado de su cama. Se acercó y le dijo algo al oído. Dijo mi tío que no sintió miedo, sino mucha paz. Pero por alguna razón no lograba recordar lo que le había dicho aquel hombre. Días después sucedió algo terrible. Mi tío Gerardo salió con sus amigos a ver una carrera de motocicletas. Se paró en una esquina para ver mejor, pero una moto hizo un mal giro. Mi tío estaba demasiado cerca. La moto lo atropelló y al caer mi tío se golpeó la cabeza. Mientras se lo llevaba a la ambulancia, uno de sus amigos fue a la casa de mis tíos a darles la terrible noticia de que Gerardo había tenido un accidente. Permaneció en coma por varios días, pero lamentablemente después falleció. Sin embargo, lo más extraño, algo en lo que cayeron en cuenta hasta después, es que mi tío al morir llevaba puesto un pantalón azul, camisa negra y gorra roja. Una gorra roja que le cubría el rostro, como aquel espectro que vieron todos los demás, en algún momento sentado en la sala. Con el paso de los años al hablar del tema, han llegado a la conclusión de que aquel señor que lo despertó en la madrugada, quizás llegó para avisarle que pronto partiría de este mundo. Antes de continuar, te recuerdo que si aún no eres parte de esta comunidad, te suscribas en este momento a Relatos de la Noche. También, por favor, activa las notificaciones de esta aplicación para que nunca te pierdas de un nuevo episodio.
Además, si quieres enterarte de todo lo especial que estamos preparando para octubre, cosas en las que hemos estado trabajando por mucho tiempo, síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, donde nos encuentras como RDLN Oficial. Son cosas muy especiales que vienen a este canal y a otros espacios y que estamos sumamente emocionados porque ya puedas conocer. Va a ser un octubre totalmente lleno de terror. Y ahora es momento de continuar con el resto de este episodio. Aún nos quedan más relatos esta noche. Muy buenas noches, querida comunidad. Me llamo Daniel y les mando un gran saludo desde San José del Cabo, en Baja California Sur. Tengo 3 años escuchando este increíble programa y déjenme decirles que sus experiencias me dejan asombrada. No solo por lo que les ha pasado, sino porque en algunas hay similitudes increíbles con vivencias de mi familia. Y miren que nos han pasado muchas cosas a lo largo de los años. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que quiero pensar que fue parálisis del sueño, pero desperté y escuché voces rezando en mi habitación, rezando en un idioma desconocido para mí. Esa vez intenté rezar el Padre Nuestro, pero no logré recordarlo. No podía terminar una sola oración. O a mi hermana, que ha sentido que al dormir algo se para en su cama y luego le pone un pie en la espalda. Y es que sí, comunidad, lo que habita en mi casa ha tenido contacto físico con nosotros. Todos hemos vivido algo aquí, y todos de forma distinta. Sin embargo, lo que voy a contarles esta vez es una experiencia que por una u otra razón no había podido compartirles. Pero es la experiencia más espeluznante de mi vida. No estoy segura de las fechas. Espero que se entienda porque algunas partes pueden ser confusas, pero les juro que lo que voy a narrar es cierto. Es lo que recuerdo y lo que he podido recabar con las memorias de mi familia. Todo ocurrió en mi ciudad natal, Tijuana, entre el 2011 y el 2014, cuando tenía 14 años y vivía con mis papás. Nuestra casa, su casa, se encuentra cerca del Boulevard 2000 y yo compartía cuarto con mi hermana 2 años menor que yo, Lupita. Me gustaba mucho asustarla. A veces me reía de la nada en medio de la noche, cuando ya estábamos acostadas. Me hacía pasar por loca y le decía cosas que le dieran miedo. Y bueno, quizás por esto esta historia me recuerda mucho a Pedro y el Lobo. Ya verán por qué. Y es que sí, comunidad, lo que habita esta casa ha tenido contacto físico con nosotros. Todos hemos vivido algo aquí, y todos de forma distinta. Sin embargo, lo que voy a contarles esta vez es una experiencia que por una u otra razón no había podido compartirles. Es la experiencia más espeluznante de mi vida. No estoy segura de las fechas y espero que se entienda porque algunas partes pueden ser confusas, pero les juro que lo que voy a narrar es cierto. Es lo que recuerdo y lo que he podido recabar con las memorias de mi familia. A mí siempre me gustó ir a dormir con la cortina abierta, sobre todo ahí, que dormía pegada a la pared de la ventana. Me gustaba abrir los ojos y mirar el cielo y las estrellas. En aquel entonces eso me ayudaba a dormir. Eso de dormir así terminó aquella noche, y mi mamá aún me molesta y me dice, a ver, vuelve a abrir la cortina de noche. Supongo que se burla porque nunca me llegó a creer del todo. Nunca me creyó eso que vi. Esa noche mis papás ya estaban durmiendo en el cuarto que compartían con mi hermanita Fer, la más chica. En el mío ya estaba acostada Lupita en mi cama, y dice que yo la estaba molestando como siempre, que me estaba haciendo la loca y simplemente me ignoró para poder dormir. Yo no lo recuerdo con exactitud. Lo que sí recuerdo es acomodarme junto a la ventana y abrir la cortina para poder ver el cielo antes de dormirme. Pero apenas salirla abriendo, pude ver algo en el techo del vecino, algo muy extraño. Era un hombre, pero lleno de pelo. Tenía pelo en todo su cuerpo, su cara, sus brazos, todo. No tenía ropa, solo pelaje color negro. No era humano, pero tenía un cuerpo humanoide, y en su cara también se podían notar algunos rasgos que me hacían saber que no era un animal. Sus ojos eran humanos.
Nunca encontraré la forma de explicarlo. Jamás en mi vida, ni en las películas más extrañas, había visto algo así. Estaba sentado como un perro sobre sus patas traseras. Miraba hacia la nada, hacia los techos. Tenía la mirada perdida. Yo no podía dejar de verlo. Después de largo rato cerré la cortina para tallarme los ojos, tan fuerte como podía, estupefacta. Volví a abrir la cortina, segura de que había sido un sueño o solo mi imaginación. Pero ahí estaba, aún, esa criatura tan clara, tan extraña, frente a mí. Era completamente real. Ni siquiera me estaba escondiendo. No me importaba que me viera. Yo no podía quitar mi mirada de él, de esta cosa extraña que estaba tan solo unos metros de mí, de mi familia. Y de pronto bajó su mirada. La fijó en mí. Nuestras miradas se encontraron. Nos vimos a los ojos. Me quedé congelada. Esa mirada humana, en ese hombre gato, estaba clavada en mí. Ladeó su cabeza, y en ese momento simplemente cerré la cortina de golpe. Sentía que si la volvía a abrir, esa cosa estaría pegada a la ventana, así que le empecé a hablar a mi hermana. Le susurraba para que despertara. Le hablaba: Lupita, Lupita, despierta. Se lo decía tranquila, seria, pero muerta de miedo. No sé cómo me salían las palabras, pero solo le hablaba para despertarla. Creo que estaba en shock porque recuerdo muy poco y a partir de ese momento todo se vuelve confuso para mí. Pero finalmente ella despertó. Me hizo caso. Me dijo que ya me estaba escuchando hablarle desde antes, pero no se quería despertar del todo porque pensó que estaba bromeando con ella como siempre. Pero al verme pálida y con una expresión de miedo, realmente me creyó. Por fin me creyó. Le dije que había algo en el techo del vecino. Ella no me creía eso del todo, pero le insistí. Cuando estiró su brazo para abrir la cortina, yo comencé a llorar. Le dije que no. No podía dejar de pensar que estaba ahí, justo detrás de la ventana. Mi hermana dice que me vio tan mal que no se atrevió a abrirla. Me llevó al cuarto de mis papás, que se despertaron alarmados, y a ellos también les conté lo que había visto. Nadie me creyó, pero aún así mi papá se levantó para revisar. Dijo que no vio nada más que una figura que se alejaba corriendo por la calle. Dijo que seguramente era algún malandro. Yo me asomé después, pero ya no pude ver nada. Yo les pedía llorando que nos fuéramos de ahí. Les decía que había alguien en la casa, que teníamos que escaparnos. No sé cómo me tranquilizaron, pero terminé de nuevo durmiendo en mi cuarto con la luz prendida. También recuerdo haber estado durmiendo en la sala, vestida, lista para salir corriendo, esperando a mi familia para irnos todos juntos. Pero eso me dicen que en realidad nunca ocurrió. Como les digo, creo que nadie me creyó realmente. Y sé que esta experiencia no es tan fuerte como otras que se cuentan de fantasmas, de brujería, pero para mí es la prueba de que lo sobrenatural sí existe y está muy cerca de nosotros, quizás detrás de la ventana. Sé que para quienes son escépticos aún sobre estos temas, solo es cuestión de tiempo para que empiecen a creer, para que tengan su propia experiencia. Muchas gracias por la atención a esta historia. Me encantaría saber si alguien tiene alguna explicación, alguna hipótesis acerca de lo que vi aquella noche. Me gustaría saber si alguien me cree, ya que mi familia no lo hizo. Y saben, es curioso que el primer episodio que escuché de Relatos de la Noche fue el de Relatos Paranormales de Veladores y Guardias número 3, porque una de esas experiencias describe muy bien algo muy parecido a lo que yo vi. Afortunadamente, esto que vi, al menos, no hizo ningún sonido. Hola, Uriel. Había intentado escribir varias veces esta historia que no es mía, sino de mi mamá, pero siempre terminaba dejándola inconclusa. Hoy por fin espero poder terminar de escribirla, para compartirla contigo y la comunidad. Soy seguidora de Relatos de la Noche desde pandemia. Sin trabajo ni nada que hacer, los relatos que narras me ayudaron a distraer mi mente, y también a mi mamá.
quien se hizo fan del canal poco después de mí. Pero, sin más, comienzo la historia. Mi mamá es una persona que ha vivido muchísimas cosas paranormales, y no sé si es el entorno o ella en sí, pero hasta el día de hoy la sigue viviendo. Ella vivió en muchos lugares de la República Mexicana, uno de ellos en donde ocurrió la historia que más me gusta que me cuente, San Andrés Huaxtepec. Verán, mi abuelo era ginecólogo, pero gustaba de construir casas y estrenarlas para después venderlas e irse a otro lugar. Era una forma de ganar dinero extra e ir conociendo otros lugares. Así, ahí construyó una casa preciosa, con una alberca grande y ventanales que daban vista a ella. Al adquirir este terreno le dijeron a mi abuelo que poseía también una pequeña cueva muy cerca de ahí, que empezaba siendo muy estrecha y conforme entraba se hacía más y más grande. Le dijeron que según las creencias de la gente del lugar, esta cueva tenía escondido un tesoro en ella, en lo más profundo, pero nadie había podido llegar hasta él, pues había algo que la custodiaba. Mi abuelo, con ambición, pero sobre todo con mucha curiosidad, mandó dinamitar el lugar sin éxito en ninguno de los intentos. Finalmente se dio por vencido y dejó de intentarlo. Pero fue en el año 1991, durante el eclipse total de sol, cuando el abuelo decidió hacer una reunión en su casa, invitando a casi todos los doctores y enfermeras de la clínica. Era una convivencia muy amena, pero de pronto, entre la comida y las risas, se hizo un silencio total. Josefina, una enfermera, comenzó a hablar con voz gruesa, como la de un hombre. Dicen que incluso sus facciones cambiaron. Aún recuerdan sus palabras. Dijo que lo que había en esa casa, en la cueva, era un calendario, que no le pertenecía al hombre blanco que la habitaba, que él se tenía que ir de ahí, que aún no nacía la persona que podría sacar lo que en esa cueva se escondía. Y enseguida regresó la voz de Josefina y sus facciones normales, y ella siguió la plática como si nada, como si no se hubiera dado cuenta de lo que acababa de pasar. Todos se quedaron perplejos y asustados, y decidieron mejor irse de ahí, dar por terminada la fiesta. Después de unos días llegó mi tío Pepe, hermano de mi abuela, y después de ver la cueva le pareció divertido intentar entrar. Llamó a mi mamá invitándola a su divertida expedición, y ella, con duda pero curiosa y divertida, decidió aceptar, y los dos se dirigieron a la cueva. Como mencioné antes, la cueva tenía una entrada muy estrecha y había que entrar casi arrastrándose. Mi mamá, quien era muy delgada, entró primero. Mi tío lo hizo 1 segundo después. De repente mi mamá escuchó el grito despavorido de mi tío, un grito de horror indescriptible, y luego cómo salía rápidamente de ahí. Mi mamá, quien ya estaba más adentrada, con el susto que le había dado ese grito, se apresuró también para dar marcha atrás, pero cuando intentaba hacerlo, sintió una presión fuertísima en el tobillo. Algo la había tomado, una mano grande que no le permitía salir. Por suerte mi tío se armó de valor al ver que no salía y volvió por ella. Ya estando fuera y más tranquilos, mi mamá se percató de una marca de una mano en su tobillo. Mi tío nunca le dijo a mi mamá qué es lo que había visto, qué fue lo que lo hizo gritar, y no quiso hablar más del tema. Mi mamá, al ver que mi tío evadía el suceso, decidió no contarle a nadie más de lo que ocurrió. Al día siguiente, mi abuelo, cuando había ido a la ciudad a cobrar su pensión, dejó a mi mamá, a mis tías y a mi abuela con mi tío Pepe. Por la noche comenzaron a esconderse todas las gallinas, ladraban los perros y los animales parecían enloquecidos. Caía una fuerte tormenta y, para mala suerte de todos, tronó el transformador de la casa, el cual proveía de luz a todas las habitaciones. En la parte de arriba, en el tercer piso, había un pequeño cuarto casi por completo de cristal, donde mi abuelo tenía un telescopio. Esa noche se rompieron todos los cristales, se azotaban las puertas y varias se destrozaron. En la parte de abajo se veía por dentro cómo giraban la manilla de la puerta, como si alguien intentara entrar, pero desde la ventana se veía hacia afuera y no había nadie. Con esa última experiencia decidieron vender la casa e irse de ahí en cuanto pudieran. Hasta la fecha no saben nada de ese lugar,
ni de la cueva. Nadie regresó. Hola, Uriel. Este relato tuvo lugar apenas esta madrugada y lo quiero escribir antes de que pueda olvidar algún detalle. Para empezar, quiero contarte que practico magia. No soy creyente de Dios, ni de ángeles, ni nada de eso, así que esa no es la explicación que yo quisiera darle a esta historia. Sí creo, por otro lado, en diferentes tipos de deidades y entes. De hecho, es normal en la práctica mágica tener contacto con estos seres. Pero lo que me pasó en la madrugada supera un simple contacto. Yo sufro de apnea del sueño, una afección que hace que deje de respirar cuando duermo. Me sucede solo raras veces, ya que llevo un estilo de vida saludable, pero en ocasiones suele pasar y es peligroso. Usualmente cuando tengo un episodio de apnea, inmediatamente mi respuesta es despertar, levantarme e intentar controlar que mi respiración vuelva a la normalidad. A veces utilizo un spray con medicina que me ayuda. Tengo muy acostumbrada a esta respuesta, pero mi temor siempre es que tenga un episodio de apnea y mi cuerpo no logre despertar, no logre moverse. Y justamente eso sucedió ayer. Estaba durmiendo cuando tuve un episodio. No lograba levantarme de la cama. El no poder respirar me inmovilizó y no podía pensar con claridad. Luego, por fortuna, sentí que mi esposo se acomodó a los pies de la cama y me ayudó a levantarme. Me tomó de los hombros con gentileza y me llevó hasta la puerta de nuestra habitación. Ahí me dijo, abre la puerta, y como yo seguía intentando que mi respiración volviera a la normalidad, le señalaba para que la abriera él. Pero de nuevo solo me decía, abre la puerta. Yo no podía abrirla, ni siquiera podía respirar. Seguí esperando a que él lo hiciera, pero me dijo nuevamente, abre la puerta. Yo no la puedo abrir. Mira mi mano. Entonces me mostró su mano. Estaba completamente torcida. En ese momento no cuestioné eso porque no podía pensar. Lo único que quería era volver a respirar. Abrí la puerta con dificultad y fui al baño e hice todo lo que debía para sentirme mejor. Cuando volví a la habitación vi a mi esposo durmiendo profundamente. Me pareció extraño, ya que cuando tengo esos episodios él me acompaña hasta que vuelva a la cama para asegurarse de que esté bien. Pero solo me fui a beber agua, a calmarme hasta estar segura de estar ya perfectamente normal, y finalmente regresé a mi cama. Hoy estábamos viendo tele y conversando cuando le agradecí por lo que hizo. Le dije que este último ataque fue tan fuerte que, si él no me hubiera levantado de la cama cuando lo tuve, quizás no me hubiera podido mover. Me dijo que él no se levantó de la cama, que no había despertado en toda la noche, pero algo me levantó, algo me llevó abrazada hasta la puerta, algo que salvó mi vida. No sé si sea una deidad, un ente, pero lo que haya sido, le estaré eternamente agradecida. Hola comunidad, les escribo desde Monterrey, Nuevo León. Les quiero contar mi historia, aún sin saber si va a ser relatada en el programa. Sucedió hace 10 años cuando yo tenía 16. Cursaba el primer semestre de preparatoria y como era reciente la nostalgia con mis compañeros de secundaria, organizamos una fiesta. Decidimos hacerlo en la casa de una amiga que me quedaba algo retirada. Tenía que tomar un autobús y luego un poco del metro para llegar hasta allá. Y ahí se me hizo de noche y decidí marcharme. No era tarde, probablemente serían las 9 o algo así, pero iba lejos. 4 de mis amigos decidieron acompañarme a la estación del metro, que quedaba a unas cuadras de la casa de mi amiga. Se aseguraron de que llegara bien hasta allá, y cuando escuché el sonido del metro acercándose, corrí para abordarlo. Una vez adentro, solo saqué mi celular para avisarle a mis amigos que llevan camino, y el metro comenzó a avanzar. La verdad no puse atención al panorama exterior, ya que siendo de Monterrey no me parecía interesante mirar por la ventana, pero había algo extraño, un sentimiento de ansiedad, algo que me comenzaba a oprimir el pecho. Me tenía que bajar en la siguiente estación, así que al escuchar el sonido de que nos aproximábamos a ella, me levanté para bajarme, pero algo muy extraño sucedió.
Al salir me di cuenta de que estaba en la misma estación en la que mis amigos me dejaron. Me desorienté un poco, me sentí mareado. Salí de la estación y corrí para ver si alcanzaba a mis amigos, y así fue. Estaban ahí. Cuando me acerqué a ellos, su primera reacción fue preguntarme qué hacía ahí. Me habían visto subir al metro. Les conté que ni yo entendía qué había pasado. Uno de ellos comentó que a lo mejor nos equivocamos de línea y era la del otro lado, pero de todas formas era imposible, ya que si eso hubiera sido la situación, me hubiera bajado de todas formas en una estación diferente, no en la misma. Confundidos me volvieron a acompañar a la estación, esta vez prestando más atención a todo, que fuera la línea correcta, la estación correcta. Una vez dentro del vagón empecé a visualizar todo con detalle, a la gente que iba en él, el panorama de afuera, la música. Todo parecía normal hasta que llegué a la estación a bajarme. Me percaté que no nos habíamos equivocado. Había hecho lo mismo la primera vez, pero no había explicación para haber llegado a la misma estación. Ya estando afuera le mandé mensaje a mis amigos que seguían pendientes para avisarles que esta vez sí había logrado salir de la estación. Recuerdo bien que en ese momento no le di demasiada importancia. Al día siguiente ya me había olvidado de eso, pero 10 años después lo recordé. Aún no encuentro ninguna explicación. Quiero aclarar que era un adolescente, así que no había tomado nada. Recientemente empecé a investigar en internet y me di cuenta de que no soy la única persona a la que le ha pasado. En ese metro y en otros. Hay gente que ha tenido esa especie de déjà vu. Estos lapsos, estos errores en la realidad que parecen desafiar nuestro entendimiento de las cosas. Hay quien lo ha llamado viajes en el tiempo. Pero, ¿qué son? ¿Por qué ocurren tanto en el metro? Creo que eso es algo que jamás podré explicar.